de inspecciones, cuando nosotros estamos identificando una no conformidad. Entonces, importante revisar esos puntos, ¿correcto? Voy a proyectar la pantalla, voy a proyectar mi pantalla para, en este caso, poder iniciar con la sesión número 2, ¿correcto? Uy, ya. A ver, empezamos. A ver, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? A ver, ¿me confirman? Perfecto, genial. Gracias, David. Perdón. Ya, perfecto. Entonces, inspecciones de seguridades y gestión de no conformidades. A ver, vamos a ver quién se encuentra en línea. Nos encontramos con Alison, Angie, Betsali, también tenemos a David, David Cacha Villacorta, David Urrutia, Ellar, recuerda Ellar, que es muy participativo, igual que Johnny, Mauro, Roxana, Walter, Garzón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, clase. Ahora sí vamos a iniciar con la clase. A ver, en este caso, siempre con una pequeña introducción, preguntando, consultando si alguna o alguna vez ustedes han participado de alguna inspección o de repente de una auditoría. No puede ser una auditoría interna, puede ser una homologación, quizás una auditoría Mintra, en este caso, para verificar el sistema de gestión. A ver, ¿alguien ha participado de una inspección? O de repente, ¿no? El supervisor ha estado, en este caso, realizando la inspección y usted ha visto cómo el inspector ha gestionado toda la inspección. ¿Alguien? A ver, por favor, activamos perdón, activamos el micro para que me detalle, en este caso, si han podido participar. A ver, los escucho. A ver, chicos, vamos, hay que iniciar la clase participativa, no, no hay que ser, no esperen que todo sea un monólogo, porque si no, bueno, la clase va a durar 10 minutos, entonces la idea es que todos participemos, debatamos y también poder esclarecer algunas dudas. A ver, Buenas noches, ingeniero. hola, tu nombre es Betsali, ¿no? Sí, ingeniero, mi nombre es Betsal. Correcto. ¿Qué tal, Betsali? Muy buenas noches, cuéntame. Buenas noches. Sí, de parte mía tuve una experiencia solamente visual, en la cual hubo un programa en un distrito y llegué a observar más que nada la bioseguridad de los trabajadores ante dicho trabajo. La bioseguridad, ¿y de qué consistía? Ya, la bioseguridad, Ujú. eh, la seguridad de uno mismo, mayormente teniendo en cuenta los CPPs, que Mm, en diferentes rubros tienen ujú, diferentes. Justamente esa bioseguridad es para una protección personal o grupal ujú. para que evitemos ya sea este algunos daños físicos que pueda causar. Ya, y por ejemplo, tú estás estudiando, estás trabajando. Sí, ingeniero, efectivamente estoy estudiando Ah, estás estudiando, correcto. ¿Qué carrera? enfermería. Ah, enfermería. Bueno, sí, también es importante saber cosas relacionadas a materia de seguridad. Muy bien. Gracias, Besali, por tu participación. A ver, escuchamos a otro compañero.
Activamos el micro o tengo que pasar uno por uno y dejar registrado su nombre cuando no participan. A ver, voluntariamente. Siempre empiezo con la parte voluntaria. ¿Alguien más desea participar o paso uno por uno? Ok, vamos uno por uno. Lo importante es que las clases son grabadas. Entonces, cuando son grabadas, quedan registrados los nombres que no participan y simplemente dejan el celular o la computadora encendida y escuchar, o bueno, creen que es un monólogo. A ver, empezamos con Alison Pacheco. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te encuentras en sala? Buenas noches, ¿Qué ingeniero. tal, Alison? Cuéntame un poco. ¿Has participado en alguna inspección? ¿Has visto, visualizado de repente una auditoría? Bueno, sí, más o menos en el trabajo, ¿no? Parte de una extensión, más que todo visual, evaluar un poco las condiciones, ¿no? En cómo desempeñaba la labor, tanto, bueno, estaba haciendo mis prácticas allí, entonces trataron de evaluar el lugar de trabajo, un poco corregir aquellos quizá peligros, riesgos al que podría encontrarse el lugar. Ya, ¿en qué área estabas? Estudio administración, estoy en la parte de asistente administrativo, entonces ingresada a la parte de las oficinas, ¿no? A evaluar más que todo eso. Ah, ok, ok. Estás más enfocada al rubro de administración, ¿cierto? Ya. A ver, vamos con la siguiente persona. Vamos con David Urrutia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te encuentras en sala? Buenas noches, profesor. Sí. ¿Qué tal, David? Cuéntame, ¿alguna vez has vivido una experiencia de una inspección? De repente tú has hecho una inspección. Coméntanos un poco, por Eh, favor. bueno, la verdad no. No, nunca he No, tenido una experiencia como trabajador en otras áreas de inspecciones. En algún momento sí he tenido, pero netamente en la parte administrativa, no como seguridad netamente, ¿no? ya, está bien, es válido. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, David. A ver, vamos con otra persona. Hola, Diana Vázquez. ¿Te encuentras en sala? Hola, buenas noches, ingeniero. Tal, Diana, buenas noches. Cuéntame, de repente tú has vivido una experiencia de una inspección, de repente una auditoría. En empresa de control, por ejemplo, en la panadería, sí está ¿Mm? bien implementada los equipos, sus materiales, el piso, su estructura, su alrededor, si es factible o no elaborar el proceso de pan en la Ah, universidad. claro, ok, estás más por el lado de calidad. ¿A eso te refieres? Sí, en ese Perfecto, aspecto. perfecto, está bien. A ver, vamos con Elar. Elar Núñez, tú sí, de hecho, has participado en inspecciones, en auditoría de Elar. Elar, ¿me escuchas? ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos, Elar. Buenas Aló, noches. profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Elar? Cuéntanos un poco. Yo sí asumo que tú sí has pasado por inspecciones, auditorías. Sí, me ha tocado participar, bueno, me tocó ser auditado Ujú. y una de las cosas que quería comentarles es que en algún momento trabajando en una entidad financiera, específicamente en una caja, nos tocó implementar un nuevo producto que es el producto pinioraticio, que es el producto de tasación de joyas de oro. Ya. Y hubo todo un despliegue, no solamente porque teníamos que tener el permiso de SUNAT, se trataba de un bien fiscalizado. Para poder hacer la tasación se necesita comprar ácido nítrico y este ácido nítrico está en la lista de los bienes fiscalizados por SUNAT. Entonces Ujú. SUNAT nos pidió todo un despliegue del ambiente debidamente ventilado, que tenga una toma de agua cerca, que tenga una cámara de seguridad cerca también, porque en el caso, por ejemplo, se caiga se rocíe el ácido o se rocíe el producto final, que en este caso era nuestro producto con el que hacíamos la tasación,
todo tenía que tener un registro, ¿no? Y tenía que tener un sustento. Pero principalmente fue el tema de implementación de PPs. Entonces, lo que nos tocó fue considerar esta nueva actividad dentro de nuestro IPRC. Y ahí sí o sí nosotros tuvimos que implementar EPPs para la persona que se iba a encargar del proceso de elaboración del reactivo, no de la tasación como tal. El de la tasación como tal tenía otro tipo de EPPs, pero el que sí elaboraba el reactivo con el ácido nítrico, sí tuvimos que comprarle, recuerdo, unas mascarillas especiales con filtros justamente para vapores ácidos, Ujú, guantes también específicos para que puedan soportar incluso el tema de este ácido, lentes que podían cubrir también en el caso de la persona usara lentes de medida. Tenía que tener una especie de unos lentes que protegían no solamente los ojos, sino también podía coberturar todo el tema de los lentes. O sea, fue toda una implementación y al final el resultado fue bastante exitoso porque nos pudimos inscribir como compradores de ácido nítrico ante SUNAT, y la verdad es que eso yo lo he dejado en esa entidad donde trabajé y ujú. hasta ahora continúan con el producto debidamente registrados, ¿no? Perfecto. Claro, en este caso, bueno, va a depender mucho, bueno, lo que me comentas, el alcance, ¿no? Del servicio. Entonces, a veces involucra ciertas cosas que no lo tenemos a primer momento, no lo tenemos mapeado, ¿no? Pero bueno, en este caso ya te dan una lista de verificación y básicamente es cumplir y tener la cantidad de muestreo que en este caso te soliciten, ¿no? Así que válido. Muchas gracias, Cela. A ver, vamos con otra persona. Mauro Delgado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te encuentras en sala? Sí, buenas noches. ¿Me puede ¿Qué escuchar? tal, Mauro? Sí, claro, te puedo escuchar. Mauro, coméntame, ¿has tenido alguna experiencia con una inspección, de repente con una auditoría? Sí, sí, definitivamente, ¿no? En el Coméntanos, trabajo actual o en el anterior sí, sí hemos tenido, ¿no? Tanto inspecciones, tanto también auditorías. cuéntanos tu experiencia. Ya, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos ¿Cómo? Hola, se te fue el audio, Mauro. Mauro, sí, sí, ¿me escucha? un poco lejos. A ver ahora. No, ¿Qué ha pasado? hola. Bueno, descuida, Mauro, ya vamos a pasar con la siguiente persona. A ver, vamos a ver si puedes ir arreglando tu audio. Hola, Roxana Guamaní, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Te encuentras en sala? Hola, Buenas Roxana, noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntame, Roxana, ¿has tenido alguna experiencia con una inspección, una auditoría, quizás? Cuéntanos. Buenas noches con todos. En mi caso, creo, sí, he visto por el área de Soma, acá en el trabajo, que sí hacen una inspección, revisando si el trabajador tiene los EPPs completos para la seguridad del personal, ¿no? Mm, ¿Has inspeccionado PPs? No, yo solo observé, tuve la Ah, oportunidad de observar. ok, 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 entiendo. Muy bien, muchas gracias. A ver, continuamos. Ahora sí, continuamos. Bueno, es importante, como les digo, escuchar su participación y sobre todo las experiencias que puedan tener. A ver, continuamos. Entonces, ¿qué son las inspecciones de seguridad?
Una inspección de seguridad es una evaluación sistemática, en este caso de condiciones y actos en el lugar de trabajo, con la finalidad de poder identificar riesgos antes de que causen accidentes u enfermedades, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá vemos un trabajador, ya vemos un trabajador que en este caso tiene o está supervisando, revisando un tablero eléctrico, ¿correcto? Entonces, ¿qué podría verificar? Si el tablero eléctrico está abierto, si el tablero eléctrico de repente tiene una falla con los cables, con las palancas. Entonces, eso es, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿y cuál es el propósito en sí de las inspecciones de seguridad? Las inspecciones de seguridad tienen la finalidad de prevenir accidentes, ¿correcto? También garantiza el cumplimiento normativo. Otro es y promover la cultura de seguridad. Entonces, esos son los propósitos de seguridad, perdón, de las inspecciones de seguridad. Sin embargo, acá hay que resaltar o sea, que estos 3 puntos contiene un macro, ¿no? Prevenir incidentes, bueno, va muy relacionado de repente a los tipos de metodologías que se utilizan, eh, el también reforzar los conceptos al momento de quizás reportar alguna observación, ¿no? Porque todo eso, todas esas tareas, así lo llamamos, ayuda a que tú puedas prevenir incidentes. Por otro lado, garantizar el cumplimiento normativo. ¿Cómo garantizas el cumplimiento normativo? Cuando tú aseguras, en este caso, que todo lo que te pide la ley o su reglamento lo estés cumpliendo. Para eso también es importante tener tu matriz de requisitos legales. Teniendo tu matriz de requisitos legales, vas a poder qué tipo de ley, que el artículo y todo eso están relacionados. En este caso, en este caso, asegurarte que estás cumpliendo. ¿Correcto? A ver, promover una cultura de seguridad. Y bueno, cuando hablamos de cultura de seguridad es cuando ya entramos a, por ejemplo, a no decir, oye, haz esto, de llamar la atención, indicar a cada momento, sino ya cuando va más relacionado a adquirir hábitos, adquirir una costumbre, básicamente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros podemos saber que hay una cultura de seguridad o está en un proceso de cultura de seguridad, cuando nosotros, en este caso, primero cumplimos con las pequeñas tareas que ayuden a fomentar la seguridad, como también de repente comunicar a tus compañeros en qué actividades deben realizar y qué actividades no deben de realizar, ¿no? Entonces, importante eso. Entonces, tenemos estos 3 propósitos en inspecciones de seguridad. Entonces, las importancias de prevenir accidente va desde 3 puntos, que te ayuda a, uno, a proteger la vida, te protege la vida y salud de los trabajadores, ¿ya? Protege la salud de los trabajadores. Otro, que es básicamente el principal objetivo de la prevención, es evitar lesiones, enfermedades ocupacionales o muerte. Cada inspección es una oportunidad de detectar a tiempo condiciones o actos inseguros que podrían causar daño, ¿correcto? También ayuda, en este caso, evita pérdidas y paradas operativas. En este caso, un accidente ¿qué genera un accidente? Básicamente, genera lo que son gastos médicos, ¿correcto? Generan gastos médicos, sanciones, pérdidas, eh, y también hasta daños a la reputación, ¿correcto? Por lo mismo, ¿no? Es importante prevenir y siempre cuesta menos que lamentar. Además, también ayuda a asegurar la continuidad y eficiencia del trabajo. Un ambiente seguro
permite trabajar sin interrupciones, mejora la moral del personal y aumenta la productividad general. Donde hay prevención, hay continuidad. Y es importante porque dentro de todo ayuda también a asegurar la continuidad del negocio, ¿correcto? Entonces, muchas veces vemos a la seguridad como un gasto cuando en realidad es es una inversión. ¿Por qué? Porque de alguna manera te asegura eh, la continuidad del negocio. Entonces es importante que lo puedan tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la importancia de garantizar el cumplimiento? Garantizar el cumplimiento normativo se basa en tres ítems. Cumple con la ley y evita sanciones, garantiza la eficacia del sistema de gestión de SCT, evidencia la gestión ante auditorías o fiscalizaciones. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en base a lo que indica la ley, en este caso ya sabemos que todo se rige en base a la ley 29783, en la cual obliga al empleador a adoptar medidas preventivas y controlar los riesgos laborales. Prevenir accidentes demuestra el cumplimiento del deber de prevención exigido por la SONAFIL, evitando multas o sanciones administrativas. ¿Correcto? Además, también cuando hablamos de garantizar la eficacia, es que es una prevención continua. ¿Correcto? Es continua. ¿Por qué creen que es continua? Porque hay constantes actualizaciones y constante mejora. Es decir, que no se basta de que, ya, identifico algo, ya coloco un plan de acción y ahí queda. No, al contrario, se observa, se coloca un plan de acción y se da seguimiento. Luego, nuevamente, hacen la evaluación y ver si de alguna manera esa no conformidad o esa observación se repite. Por eso también mencionan los controles y acciones correctivas. Esto ayuda y bueno, también permite que el sistema de gestión funcione correctamente y se mantenga conforme a su reglamento de la ley, en este caso el Decreto Supremo 005. En este caso establece que el sistema debe ser preventivo y no reactivo. Además tenemos evidencia de la gestión ante auditorías o fiscalizaciones. Las inspecciones preventivas generan registros, reportes y evidencias que permiten demostrar ante SONAFIL que la empresa controla peligros y además evalúa los riesgos periódicamente, cumpliendo con el principio de mejora continua. Ahora, del otro punto que hablamos es importancia de promover una cultura de seguridad. En este caso tiene tres ítems también. Uno, que fortalece el compromiso y la responsabilidad de todos. Reduce las ocurrencias de accidentes e incidentes. También mejora la comunicación y participación activa. ¿Correcto? A ver, ¿quién escribió? Correcto. Perdón. Seguimos. Entonces, cuando hablamos que fortalece el compromiso y la responsabilidad de todos, es cuando ya la cultura fomenta que cada trabajador asuma la seguridad como parte del trabajo diario, no como una obligación externa. ¿Se dan cuenta? Una cosa es cuando alguien te dice, oye, realiza esto, no hagas esto, utiliza esto, pero ya cuando tú adhieres todo se puede decir, cuando ya eh, logras totalmente adquirir todo lo que se debe hacer dentro de una instalación o dentro de la forma correcta de tus actividades en funciones, ya de alguna manera estás evolucionando y estás direccionándote a una cultura de seguridad. Por eso acá dice, ¿no?
Una cultura de seguridad fomenta que cada trabajador asuma la seguridad como parte de su trabajo diario, no como una obligación externa. Entonces, esa frase es importante. Ahora, todos entienden que prevenir es una tarea compartida, ¿correcto? Por otro lado, dice, reduce la ocurrencia de accidentes e incidentes. En este caso, cuando la seguridad se vuelve un valor, deja de ser una imposición y los trabajadores ya se convierten en agentes de cambio y participan en las acciones, pero ya de manera preventiva. Además, reportan condiciones inseguras y corrigen actos riesgosos antes que ocurran. Mejora la comunicación y participación activa. Promover la cultura de seguridad impulsa el diálogo entre supervisores, entre trabajadores y el área de SCP. Además, las inspecciones se convierten en espacios de aprendizaje y mejora y no de castigo. Entonces ya hemos revisado, primero, cuál es el propósito de las inspecciones de seguridad, que tiene 3 ítems, pero estos 3 ítems tienen su desglose, ¿correcto? Ahora, un dato curioso, el más, el más del 60% de accidentes reportados hubo señales previas que no fueron detectadas o corregidas a tiempo. Es que, ¿qué sucede? Es que a veces nosotros vemos la condición insegura, ya lo identificamos, pero en este caso no le hacemos o no reportamos, hacemos caso omiso, entonces muchas veces ahí es donde ya se pierde el grado de poder, en este caso, investigar, ¿correcto? A ver, entonces, ¿a qué se debe este dato curioso? La falta de inspecciones preventivas o su baja frecuencia. Por ejemplo, no se realizan inspecciones regulares o se hacen solo cuando ocurre un evento perdiendo el enfoque preventivo. También se encuentran las inspecciones superficiales, checklist por cumplir. El personal, por ejemplo, acá marca ítems sin verificar realmente las condiciones en campo, lo que genera una falsa sensación de control, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos con la falta de inspección preventiva o baja frecuencia, acá hace mucho énfasis a una acción reactiva, es decir, basta que ocurra algo, ahí nomás genera una inspección. Si no ocurre nada durante una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, ahí, ahí estamos dejando de lado la prevención. Entonces, una inspección tiene que ser programada, pero también puede ser inopinada. Entonces, la pregunta puede ser, ¿no? Entonces, ¿puedo hacerla en cualquier momento? O sea, sí y no. Sí lo puede hacer en cualquier momento, pero dentro de una programación ya establecida. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener o ya más o menos identificar, ¿correcto? Que, eh, identificar las fechas, los meses, los días que tú vas a inspeccionar. Ahora, dentro de las fechas ya programadas, tú puedes incluir ya inopinadas, porque tú tienes que reforzar esas inspecciones. Entonces, si solo vas a esperar de repente, ya programada nada más, este, básicamente ahí no vas a fortalecer o no vas a complementar las inspecciones que en este caso realices, ¿no? Entonces, importante eso. Ahora, cuando también acá, en el segundo punto menciona eh, que el personal nunca marca, bueno, el personal marca ítems sin verificar. Y esto, por ejemplo, es muy repetitivo, ¿ah?
Y es común encontrar que muchas veces, ya tienen el checklist, o por ejemplo, algo que lo podemos aterrizar y es muy común, los ATS. Muchas veces ocurre de que el ATS agarra, en los CPPs, marcan todos los CPPs, y luego cuando tú dices, oye, pero ¿y esto? No, no lo tengo, entonces ¿para qué lo marca? Por si acaso. Me aseguro. Entonces, ahí estás dejando el criterio y estamos dejando la concientización al momento de llenar un registro, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, debemos de tener claro, en este caso, primero, complementar las inspecciones y también, en este caso, ejecutarlas de manera correcta, sin hacerlo por hacer. Otro, la escasa participación de los trabajadores. Acá, por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Ya, seguridad es trabajo de solamente el personal de seguridad. Yo no, porque no es mi función. Ya que él se encargue. Ya pensando así, ya estamos haciendo todo mal. Nosotros debemos de, en este caso, colaborar, participar. Recuerden que seguridad es integral. Entonces, si es integral, debemos de participar, debemos de comunicar. Si vemos algo, no solamente una condición, sino, por ejemplo, eh, vemos un acto inseguro, por ejemplo, también debemos de comunicarlo, porque tengan en cuenta que no necesariamente un acto inseguro va a complicar o de repente dañar solo a la persona que está cometiendo ese acto. No necesariamente es así. Puede ocurrir de que ese comportamiento inseguro, puede tener como consecuencia la integridad de más personas, ¿correcto? Entonces es muy importante que nosotros, trabajadores o equipo de trabajo, participemos de las inspecciones. A ver, también menciona la ausencia de seguimiento a los hallazgos anteriores. Y esto, por ejemplo, es muy común. Es muy común, es muy repetitivo también. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, realizas toda la actividad de inspeccionar, realizas de programas, realizas todo, pero al momento en este caso, al momento de que tú ya tienes todo se puede decir, el mapeo de las observaciones y todo eso, no le haces seguimiento. No le haces seguimiento, no le haces, no haces la distribución de, ¿cómo se llama? No haces la distribución de las responsabilidades. Porque, ojo, las observaciones que tú puedas identificar no necesariamente es de responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo, sino el responsable tiene que identificar y derivar, en este caso, a las áreas correspondientes, ¿correcto? Entonces, es importantísimo, ya, en este caso, ya, genial, identificas, tienes tu plan de acción, pero el seguimiento, de nada sirve que hagas todo un informe si no vas a cerrarlo. Así te demores, tienes que cerrarlo, ¿correcto? A tenerlo muy, pero muy en cuenta. A ver, seguimos. También está la falla en la comunicación interna.
las áreas no comparten los hallazgos o las acciones tomadas. Lo detectado por un por un supervisor no llega al área responsable. Por eso, es por eso que muchas veces se queda en informe las inspecciones, pero no hacen la distribución de responsabilidades. Y es ahí, y solo ahí, es que también se desvirtúa y queda en un vacío todo el trabajo que has organizado. Entonces, es importante que no falle la comunicación interna. Otro punto, la normalización del riesgo. Él siempre ha estado así. El solo pensar eso, ya estás empezando mal. Ya tienes una negativa ante las funciones en materia de seguridad. Entonces, como dice acá, ¿no? Se acostumbra a ver una condición insegura y se considera normal, perdiendo la percepción del peligro. Y es cierto, ahí se pierde la percepción del peligro. Entonces, evitemos normalizar, en este caso, evitemos normalizar los riesgos. Si no, eso puede llevar a que ocurra un evento no deseado y, bueno, posteriormente un accidente. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Correcto, entiendo que no. A ver, seguimos. También estamos con la falta de liderazgo. ¿Qué hay en la falta de liderazgo visible en seguridad? Cuando los jefes no dan el ejemplo o no refuerzan el valor de la seguridad o de la prevención, los equipos dejan de priorizarla. Entonces, uno también tiene que ser determinante. Si tú, si tú, trabajador, vas en este caso, si tú vas a responsable, si tú responsable quieres tener objetivos a corto plazo y sobre todo quieres que todo tu sistema funcione, tú mismo tienes que dar el ejemplo. Si tú no das el ejemplo, es muy difícil primero convencer a la persona a que pueda seguir todo lo que tú tienes planeado. ¿Está bien? Entonces, tú tienes que predicar con el ejemplo. También dice la deficiente capacitación o sensibilización del personal. Acá también es importante mencionar que no es solo, ya voy a capacitar, genial, listo, y ahí queda. No, tú tienes que, en este caso, como ya tienes que tener de alguna manera competencia, noción, conocimiento o tips, si así queremos llamarlo, tú tienes que también capacitar o tener conocimiento de lo que también vas a identificar, porque puede ser el caso de que identifiques cualquier cosa, que no vaya sujeto a lo que en verdad se busca, que son condiciones o de repente visualizar durante el camino un acto inseguro. Entonces, tener la formación ayuda a que tú puedas de alguna manera tener mayor criterio, ampliar tu criterio, ampliar el panorama al momento que tú observes o identifiques una posible condición como también una posible acción. ¿Correcto? La presión por cumplir metas operativas o de tiempo. En este caso, por ejemplo, nos menciona que la productividad se prioriza sobre la seguridad. En este caso, lo que lleva o conlleva, mejor dicho, omitir controles o a ignorar condiciones peligrosas. La ausencia de una cultura de análisis de causa raíz también dice se corrigen síntomas. Por ejemplo, limpiar el área, pero no se aborda a la causa real que originó la condición insegura. A ver, por ejemplo, yo les hago esta consulta. ¿Cuál es la observación más común que se encuentra en una instalación, ya sea administrativa o manufacturera? La más común.
Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Por ejemplo, voy a dar con ejemplos, ¿correcto? Una observación es de repente un objeto obstaculiza un equipo de emergencia. Una observación puede ser que haya de repente cables eléctricos expuestos. Mi pregunta va, ¿cuál creen que es una observación muy común que lo puedes encontrar en una empresa administrativa, como también una empresa operativa que va más relacionada a la manufactura? ¿Cuál creen que es esa observación muy común? Ingeniero, buenas noches nuevamente. A mi punto de vista, creo yo que son justamente las zonas en donde podamos nosotros mismos protegernos. En este caso también usted como anduvo mencionando, uno de ellos también puede ser los cables que no están bien ubicados, la zona, el Ujú. área cual ya sea peligroso o ya sea muy reducido, en la cual nosotros no podamos tener esa facilidad de poder movilizarnos mediante haya un, por ejemplo, en este caso sería un sismo o algo, Ya, ¿no? ya, está bien. A ver, sí, lo que mencionas es correcto. Sin embargo, eh, añadiendo lo que tú acabas de decir, ¿sabes cuál es lo que más abunda? El tema del orden y limpieza, el desorden, algo sencillo, ¿no? Ya, eso es lo que abunda tanto en empresas administrativas como en manufactura. ¿A qué se relaciona? Por ejemplo, dejan las cajas tiradas, en este caso, o dejan las cajas tiradas de repente cerca a tu oficina, cerca a una puerta, cerca a una salida de emergencia, cerca a un equipo de emergencia, de repente donde también en los que se llama esto están los botiquines, las estaciones de emergencia. Entonces, el que más abunda el perfil es el riesgo por el orden y limpieza. Entonces, es, es en este caso nosotros, o bueno, no voy a interiorizar eso, sino voy a hablar en general. La gran mayoría es de esta forma. Eh, ya, eso lo dejo ahí, pero ya lo quito. Ahorita se va a ir estas cajas. No, ya en un ratito, déjalo unos minutitos más, etcétera, etcétera. Luego, cuando ocurre, como mencionaste, el tema de sismos y eso de ahí, todos salen disparados y se generan tropiezos, se generan caídas y se vuelve, y al final de por sí no te accidentas por el sismo, sino llegas a accidentarte por el caos, la falta de qué, falta del orden y limpieza, ¿correcto? Entonces, por eso les decía, a ver, vamos a continuar. Diferencias claves de una inspección. ¿Cuáles son las diferencias claves de una inspección? Dice, no es lo mismo inspeccionar que fiscalizar. Inspeccionar es acompañar, observar y mejorar. Por ejemplo, cuando hablamos acompañar, observar y mejorar, ¿a qué perfil les hace conocido esa comunicación o esa frase, por ejemplo? Exacto, el líder, porque el líder también acompaña, observa y mejora. Entonces, es importante que nosotros siempre vayamos o nos acerquemos con un panorama amplio, con una visión amplia. Si nosotros vamos con una finalidad de, ya, vamos de frente acá a encontrarle el sí o sí a algo, ya desde ahí ya estás desvirtuando la finalidad de una inspección. Recuerden que las inspecciones se tienen que realizar de manera concientizadas, orientadas a encontrar en todo el camino que tú puedas realizar. Pero si vas a un lugar con
ya tú ya estás predispuesto a que quieres encontrar eso, ya tu observación, tu visión ya está desvirtuada. Por eso hay tipos de inspecciones. Tenemos las inspecciones planificadas. En este caso, ¿de qué te hablas estas inspecciones planificadas? Son aquellas que ya se encuentran de alguna manera programadas, distribuidas, ¿a qué? A que se puedan ejecutar estas inspecciones. Recuerde que también las inspecciones internas vas a encontrar áreas en las cuales tú no tienes acceso. Entonces, al no tener acceso, vas a tener que coordinarlas. Entonces, para que haya una coordinación acorde a los tiempos, tú tienes que ya programar. Entonces, cuando ya tienes programado, tú ya te lanzan una alerta y a partir de esa alerta, tú ya dices, uy, para ingresar a este lugar voy a necesitar esto, esto y esto. Entonces, ya das un paso adelante que en este caso, eh, al momento de ingresar. A ver, dice Johnny, debemos ser más observador que un trabajador común. Eh, no sé si la palabra sea más observador. La palabra es de repente ser más detallista. Recuerden que los detalles está la diferencia, pero eso también va a depender de la capacitación que recibe esa persona, de las competencias que va adquiriendo. Por ejemplo, porque no es lo mismo tú, trabajador que has pasado por una capacitación de inspección, con otro trabajador que simplemente le han dicho, oye, anda, inspecciona ahí. Ya va a ver, los criterios van a cambiar, el hecho de acercarte, de revisar qué pedir, qué no pedir, desde ahí ya cambia. Entonces va más por ese lado, ¿correcto? A ver, están las inspecciones inopinadas. Acá, bueno, va más alineados a cuales no son programadas ni anunciadas previamente. Al contrario, son realizadas de manera sorpresiva. En este caso, más a la espontaneidad. Tiene como finalidad verificar el cumplimiento real de las normas y procedimientos de seguridad durante la ejecución de las actividades laborales. Por eso dice sin aviso, es espontánea y muy útiles para ver lo real. En realidad, sí es útil, claro, porque vas a tiempo real, entonces, de alguna manera, no le das ese chance de repente al área, o de repente en la cocina, ¿no? La del comedor a que limpien todas sus herramientas están bien distribuidas, de repente que tengan los colores para la diferenciación y todo eso. Pero créanme que así sea inopinada o programada, eh, de alguna manera siempre vas a tener que encontrar algo, al menos que ya ese lugar entre a la perfección y no encuentres nada. ¿Que se puede dar el caso? Sí, también se puede dar el caso, a mí me ha ocurrido. Entonces sí puede darse. Entonces es eso, ¿no? Las inspecciones inopinadas. Esas las formales son aquellas inspecciones estructuradas y documentadas, realizadas por personal designado o con responsabilidad directa en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos la finalidad de verificar el cumplimiento normativo legal y técnico de las condiciones, equipos e instalaciones que son documentadas o concernidas. Bueno, acá en realidad va más con estas inspecciones en las cuales ya tienen una lista de verificación. Eh, ¿Es buena? Sí, porque de alguna manera ya tienes una estructura. Al tener una estructura ya tienes una distribución y esa distribución va alineado a lo estándar. Es decir, como tú ya has inspeccionado tantas veces un lugar, tú como, eh, tú como ¿cómo lo podemos llamar? Tú, como acto de mejora, tú ya vas elaborando tu propia estructura de
tu propia estructura en checklist. Es decir, que tú dices, ya, mira, esta es mi experiencia, esta es todas las veces que he ido he encontrado esto, ya dices, uy, ya, entonces puedo generar unas preguntas, tu checklist, cosa que de repente unas personas que están, por ejemplo, los miembros del comité, ya, los miembros del comité van a decir, mira, acá tengo un checklist para cumplir dentro de las funciones que nos dicen de que un miembro del comité debe participar en las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. No te indica un número, pero participar, bastaría que participes una vez y listo. Entonces, por ejemplo, a ellos se les podría facilitar esos checklists, cosas que ya van más, de alguna forma, guiados a sus primeras inspecciones y todo eso. Entonces, también es de gran ayuda estas checklists, o mejor dicho, estas tipos de inspecciones formales. También están los informales, que básicamente son aquellas observaciones espontáneas, las cuales no encuentran una documentación. Puede realizarlo cualquier persona en realidad, desde supervisor, jefe, trabajador. La finalidad, o en ese caso el propósito, es detectar de manera inmediata actos, condiciones inseguras y corregirlas en el momento. Es una observación directa, no registrada. Por ejemplo, ¿a cuál se alinea esto? De repente, tú estás caminando por la planta, ¿correcto? Por la planta, o de repente por las oficinas, y ves una persona que está bajando con la laptop, mirando la laptop, por ejemplo, porque se va a una reunión. Y tú le dices, oye, ten cuidado, apaga tu laptop o cierra la laptop y camina normal o agárrate en la baranda, etcétera. Y ahí queda eso informal. Ha sido durante tu recorrido, durante el camino, lo observaste, llamaste la atención y listo, cerrado, es informal. Ahí no vas a tener que hacer un informe, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tú estás durante en el camino, en pleno camino, encontraste esa observación y en este caso, levantaste. A ver, tenemos el caso número 1. Cada lunes a primera hora, el supervisor de turno recorre toda la planta con un formulario digital, marcando las condiciones de seguridad según una lista oficial aprobada por el área de SOMA. La pregunta es, ¿qué tipo de inspección es? A ver, chicos, los escucho. O- Nuevamente debo pasar uno por uno. A ver. Rutinaria. Ya, ¿y qué más? A ver, tenemos planificada, inopinada, formal, informal. ¿Cuáles de esas cuatro? Chicos, ¿alguien tiene la amabilidad de decirme? A ver, David dice formal. Ya hay una programación, pero ¿qué más, chicos? Es muy evidente. Formales. Gracias, gracias. Formales, porque está hablando que tiene un formulario digital, es un checklist digital. Sí, Betzali, te escucho. Sí, ingeniero, creo yo que también sería importante ambas, bueno, justamente los cuatro tipos de inspecciones, ya que, por ejemplo, en el primer tipo podemos ver que son agendas, ya son planificadas, por lo cual se está Ujú. bien inopinadas. Podría ser, pero ahí va.
informales justamente porque son documentadas, Ujú, aquellas observaciones informales. ujú, Eh, la observación rápida y directa, porque como bien sabe, cuando nosotros estamos evaluando o verificando algo, no nos vamos a tomar todo el tiempo, ya que también puede haber otras actividades a realizar. ujú. Muy bien, gracias por el aporte. Acá hay que detallar algo, que acá dice su formulario digital. Formulario digital de por sí es para marcar nada más, no es una hoja impresa. Y cuando tú marcas un formulario digital, lo bueno, lo que hayan utilizado, básicamente te las da un porcentaje. Entonces, a ver, las inspecciones, de repente para que no genere confusión, ya voy a inspeccionar, es algo rutinario, inspecciono, ya tengo marco, tomo foto, etcétera, y al final del día hago un pequeño resumen. Listo. ¿Tengo que hacerlo al mismo instante? No necesariamente. Por eso de ahí dice que ya está programado todos los lunes. ¿Por qué? Porque en este caso están asociadas a inspecciones semanales, que es muy común realizarlos en planta, ¿correcto? A ver, dice, la visita sorpresa. El jefe de área decide ir sin previo aviso a una obra en campo. Allí encuentra 3 trabajadores sin casco, interviene directamente y comunica el hallazgo al comité de SCT. A ver, la pregunta es, ¿qué tipo es? ¿Planificada, no planificada, formal, informal? A ver, los escucho. O bueno, los leo en el chat. Exacto, no inopinada, no planificada, correcto. Muy bien. A ver, escuchamos el caso 3. Dice, durante el cambio de turno, el supervisor observa que hay un derrame de aceite en una zona de paso. No lleva checklist, pero detiene el ingreso al área. Coloca cinta de advertencia y da aviso a mantenimiento. A ver, ¿acá qué es? Planificada, no planificada, informal, formal. A ver, los leo. Muy bien, Johnny. Es informal. Muy bien, Elar, informal. Correcto, chicos, del Sally, informal. Muy bien. A ver, caso 4 dice, un equipo del área SOMA recorre las instalaciones con documento, tablet, estándares, revisa procedimientos, registros y condiciones físicas, todo se deja por escrito y se genera un informe con acciones correctivas. ¿Esto qué es, por ejemplo? Formal, informal, formal. Muy bien chicos, formal, correcto. A ver, dice, un ingeniero Soma, mientras va camino al comedor, nota que un tablero eléctrico está mal cerrado. Toma una foto, lo reporta por WhatsApp al grupo de emergencia y registra la condición al regresar. Formal, informal, planificada, no planificada. A ver, los leo. Recontra informal, ¿cierto? Muy bien. ¿Formal? ¿Estás seguro, David? Ah, ya, ya. No me asustes, ¿ah? Continuamos. Entonces, ¿qué se debe inspeccionar? Se debe inspeccionar condiciones físicas, que es básicamente orden, limpieza, maquinaria, señalización. También están los actos inseguros, ya están los actos inseguros, que básicamente son comportamientos peligrosos. Un comportamiento no perdón, un comportamiento peligroso, no usar los EPPs en una planta que está llenas de máquinas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos documentación, que son los permisos, el IPRC, registros, ¿correcto?
También tenemos los equipos, que es básicamente los estados de los EPPs, las herramientas, extintores. También tenemos los entornos, que básicamente es la iluminación, el ruido, las vibraciones. Acá va más relacionado, por ejemplo, con los monitoreos de agentes ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? A ver, tenemos un casito, dice. Vamos a ver dos casos, correcto. Tenemos un caso que es deficiente, tenemos el otro caso que es efectivo. Dice, caso A, dice, un supervisor pasa por el área, marca todo conforme sin mirar realmente. A los 2 días hay un accidente por una baranda suelta. Por ejemplo, ¿cuál creen, y esto es a criterio, a opinión, cuál creen que ha debido de hacer, cuál creen que ha debido ser la forma correcta de actuar ante esa situación? A ver, los escucho. Ingeniero, debe Sí, ser te escucho. bien minucioso, bien detallista, ¿Tú qué hubieras realmente, hecho? todo el ambiente. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Cuál hubiera sido tu reacción, Betzali? ¿Cómo hubieras actuado ante esa situación? Sí, ingeniero. Bueno, justamente como supervisor en ese campo, pues es nuestro derecho, bueno, nuestro deber para nosotros poder cuidar lo que son el bienestar, ya sea del personal que está trabajando u otros personales integrados justamente en la labor, lo cual Ujú. es que yo personalmente hubiera verificado, ya que muy aparte del rango que se está llevando o esa atención que se debe dar, es la ética. Me refiero Correcto. que si en caso sucede algo, muy aparte de estar sancionada, va a correr en mi conciencia en qué es lo que puedo haber hecho para poder mejorar o para poder evitar ese caso. Muy, muy, muy buena interpretación, Betzali. Y hay algo que sí me deja tranquilo que has mencionado, es el tema de la conciencia, ¿no? Muchas veces se actúa o se opera ese, sin esa sensibilidad, ¿no? Muchas veces se hacen las cosas por hacer, o de repente por un cumplir simplemente tu horario. Puede ser por distintas cosas en realidad, pero como tú mencionas, es importante tener el criterio, tomar ese tiempo, tener esos detalles, sensibilizarte con la situación. Muy bien. Vamos con otro caso. ¿Qué dice? El supervisor está realizando una... Claro, ¿no? Por ejemplo, si lo vamos a relacionar, este es un caso, es un acto inseguro porque está haciendo caso omiso a a un procedimiento, a su propia función, que es básicamente supervisar. A ver, vamos con el caso 2. Ahí Johnny Martínez, a ver, le vas a activar tu micro y dice, a ver, durante una inspección, el supervisor marca como conforme el área de almacenaje sin revisar los equipos de emergencia. Luego se detecta que el extintor está vencido hace 7 meses. ¿Cómo hubieran actuado ustedes? A ver, activamos micro. Buenas noches. En realidad, el supervisor en ese momento realizó un exceso de confianza y también fue parte de un acto inseguro. ¿Y cómo hubieras actuado tú?
Mi deber como supervisor, tengo que verificar detalladamente y seguir los pasos. Eh, en el caso del extintor es algo muy delicado y creo que ese paso no me lo hubiese saltado. Muy bien, muy bien. A ver, pasamos con el otro. La escalera improvisada, dice. Un trabajador utiliza una estructura metálica como escalera. El supervisor lo ve, pero no dice nada porque solo un momento. Las malas costumbres. A ver, ¿cómo hubieran reaccionado ustedes? Se le puede decir que en un momento puede pasar muchas cosas. Puede ocurrir un accidente o un incidente en cuestiones de segundos por el exceso de confianza nuevamente. Muchas veces los accidentes ocurren por el exceso de confianza, ¿no? Sí, así es. Correcto. Vamos con el cable. Durante su ronda, el supervisor pasa por alto un cable expuesto en un pasillo. No lo reporta pensando que ya lo habrán visto. Ya sabemos que es un caso omiso y todo eso. ¿Qué acciones hubieran tomado ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que así lo hayan visto otras personas o quizás otros ingenieros, otros supervisores. Creo que mi deber como supervisor en suma sería sí o sí respetarlo, ¿no? Correcto. Es que muchas veces no interiorizamos las funciones del supervisor. Que estamos, a veces pasa de que en, ya tanto lo familiarizas que ya no lo tomas, no le das ese grado de seriedad a las cosas. Por eso no pierdan el grado de seriedad, el criterio, el de repente también, es mi amigo, ¿qué le voy a decir? No, yo me llevo bien, muy bien con esa área. Del hecho de que no puedas diferenciar entre la amistad y en este caso y el trabajo, eso te puede traer inconvenientes. Por eso, ustedes tienen que cumplir con sus funciones y perfil como supervisores. ¿Correcto? A ver, seguimos. Dice la zona de soldadura. Durante una inspección documentada, el supervisor no ingresa a la zona de soldadura por falta de tiempo. Omite revisar soldadura por falta de tiempo. Omite revisar si hay ventilación adecuada o barreras. A ver, si leemos el caso efectivo, dice, el supervisor verifica que sí hay extractores operativos, cortina, antichispa y que los trabajadores usen caretas. Estas detecta una barrera rota y gestiona su reparación. Es muy notorio el contraste, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta, en este caso, de que las cosas se pueden hacerse bien, solo es un tema de uno mismo interiorizar la importancia de estas y en este caso ejecutarlas, darle seguimiento, ¿no? Entonces, siempre actúen con la finalidad de que, bueno, tienen que básicamente cumplir con sus funciones, pero siempre con conciencia, ¿no? Siempre con la afinidad de que ustedes como supervisores tienen que asegurarse que tanto los actos y condiciones se encuentren en regla, ¿correcto? Entonces, es eso. A ver. Gestión de no conformidades.
llegamos a gestión de no conformidades. ¿Cuáles son los pasos de gestión? Pero antes de eso, ¿qué entendemos por gestión de no conformidades? Es una desviación respecto a lo que exige la norma, el procedimiento o estándar. En este caso va a depender si la empresa solamente está enfocado a la ley, entonces tienen que ir relacionados las observaciones posibles que se encuentren justamente a la ley. Ahora, si la empresa está relacionada e interiorizada a la ISO, entonces va a ir relacionada a la ISO. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿cuáles son los pasos de gestión? Estos pasos de gestión tienen 5 puntos, ¿correcto? El primero es detectar. El detectar es mediante una inspección o también un reporte. Luego viene la clasificación, o en este caso, clasificar, la cual puede ser leve, moderada o crítica, ¿correcto? También está analizar la causa raíz. ¿Por qué ocurrió? ¿Correcto? Luego está establecer acciones correctivas y preventivas. Es hacer seguimiento hasta su cierre. Una no conformidad crítica es toda situación, condición o incumplimiento grave que representa un riesgo inminente o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, o que vulnera de manera directa un requisito legal obligatorio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este tipo de no conformidad exige una acción inmediata de corrección o paralización de actividades, ya que su permanencia podría ocasionar un accidente mortal, enfermedad ocupacional grave o sanción por incumplimiento ilegal. La no conformidad moderada es toda desviación o incumplimiento parcial de un requisito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o de una norma interna que no representa un riesgo inmediato o crítico para la seguridad y salud, pero que podría contribuir a la ocurrencia de un incidente o accidente si no se corrige a tiempo. ¿Qué trata de decir? Que no genera un peligro inminente, pero sí evidencia debilidades en el control o cumplimiento de las disposiciones establecidas, afectando la eficacia del sistema preventivo. Por ejemplo, se comenta que se detecta un cable sin aislamiento en una zona de alto tránsito. Tenemos la clasificación, que es no crítica, perdón, es una no conformidad crítica. Tenemos como acción inmediata aislar el área y reparar el cable. Acción preventiva, tenemos revisión completa del sistema eléctrico en zonas de tránsito o señalización adicional. Por ejemplo, ¿ustedes creen que deberían de agregar o implementar alguna acción más o estaría bien con esas mencionadas? ¿Qué opinan ustedes? Ah, nadie opina. Ah, ok, perfecto. Vamos con la siguiente. Dice, se encuentran formatos de de inspección firmados, pero no hay respaldo fotográfico ni observaciones registradas. ¿Qué tipo de clasificación tenemos? Una no conformidad moderada. Acá tenemos como una acción inmediata solicitar una reinspección real. Como acción preventiva,
la capacitación al personal sobre inspecciones efectivas y verificación cruzada con evidencias. A ver, nuevamente, ¿qué más agregarían ustedes? Listo. Gracias, chicos, por su participación. Vamos con la siguiente. Eh, Se inspecciona un botiquín y falta el 40% de los insumos básicos. No hay inventario actualizado. Tenemos una no conformidad moderada, como acción inmediata, una reposición de insumos urgentes y acción preventiva, implementar rutina de revisión mensual con checklist e inventario firmado. ¿Correcto? A ver, por ejemplo, acá, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Debe haber pastillas en el botiquín? Él dice no. Sí, Bersali, te escucho. Eh, Ingeniero, sí, de parte mía sí, solamente analgésicos, más no pastillas de tratamientos. Justamente en este caso podría ser el paracetamol o el ibuprofeno, que es lo más básico para casos como que cuando se le levanta la fiebre, está con dolor estomacal, que sería la ranitidina, o sea, serían solamente analgésicos, más no pastillas de tratamiento, ya que como son analgésicos, te ayudan a contraer o bueno, a, a mantener o a aliviar dolores pertinentes o justamente dolores que no sean extremadamente ya para un tratamiento o algo ahí. Yo te hago la pregunta, ¿y cómo tú te aseguras que esa persona no es alérgica? Justamente hay un filósofo, exactamente no me acuerdo si es Aristóteles u otro, pero menciona que es mejor conocer a la persona que a la enfermedad. ¿Qué quiere decir o a qué se basa? Justamente como ya es una persona, en este caso, pongámosles adulta, justamente por el ámbito laboral, la Ujú. persona sabe cómo es su comportamiento, su reacción a qué tipo de medicamentos y por ser ya persona de mayor edad, sabe si es alérgico a algo o no, pues en este caso, digamos que no tenga conciencia, pues sería poner los primeros auxilios en acción. Pero ahí tú estás asegurando que una persona sea adulta. Y si es una persona joven, la persona joven, la gran mayoría ni saben a qué es alérgico o a qué no es alérgico. ¿Cómo tú te aseguras? Ya dices de la persona adulta, pero ¿cómo tú aseguras con una persona joven? Ya en este caso, en una persona joven, estaríamos viendo los signos, qué Pero, síntomas está presentando para nosotros también poder acudir, ya ya, que pero te hago la pregunta ahí. Perdón sí, que te corte, te hago la pregunta ahí. ¿Y cómo tú haces todos esos descartes? ¿Eres médico? sí, justamente por ello. Ah, ya. No, Claro, pero no, es porque tú eres médico, pues. Pero yo me hablo de las personas, por ejemplo, si estamos en una oficina, hay un botiquín, obviamente no, ahí las personas no son médicos, pues. Entonces son personas que están básicamente en un perfil administrativo. Y te comento esto porque hay casos, así hay las pastillas más básicas del mundo, hay personas que son alérgicas. Entonces, como recomendación es no colocar ningún tipo de pastillas en un botiquín. En este caso, si tú tienes un tópico, si tienes un médico ocupacional, ya es distinto, porque ahí sí te puedes acercar y ahí está la persona especialista en ese aspecto.
Correcto. Sí entiendo por dónde vas, pero en este caso hay que asegurarnos. Tú ahorita me lo dices porque, bueno, tu perfil médico y todo eso, ¿no? Y está bien. Tú me dices que es médico, ya, genial. Pero si no eres médico, soy una persona de a pie, como un trabajador administrativo, no puedo. El hecho de que a mí las pastillas que yo tomo no significa o no asegura al 100% de que sea efectiva para ti. Recuerda que ahí nos estamos basando en probabilidades. Y así sea una probabilidad alta, un 98%, 99% de que te pueda hacer bien a ti, pero no necesariamente puede haber un 1% y ese 1% eres tú. De 100 personas, una persona es alérgica y justo agarra a esa persona alérgica. Entonces ahí es donde luego vienen las consecuencias. Es básicamente más por ese lado. Pero sí entiendo por dónde vas por tu lado médico. Entonces, la idea es no colocar en el botiquín pastillas. Recuerden que el botiquín no puede venir cualquier persona, lo coge, se lo toma, ya, un intoxicado. Entonces, la idea es evitar eso, ¿correcto? A ver, tenemos la falta de señalización en zonas de riesgo eléctrico. La no conformidad. Hay un tablero eléctrico operativo sin ninguna señal de advertencia. Tenemos la clasificación como una no conformidad crítica. Una acción inmediata es colocar el señal de riesgo eléctrico y restringir el acceso. Acción preventiva, auditoría a toda la señalización de riesgos físicos en la planta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, durante una inspección se detecta un extintor con el manómetro en zona roja. Por ejemplo, ¿qué tipo de clasificación sería? ¿Una no conformidad moderada? ¿Sería una no conformidad crítica? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de clasificación? ¿Ahora se ve? Ah, perdón, perdón. A ver, voy a compartir nuevamente. ¿Pueden ver ahora sí mi pantalla? Perfecto. Ya, entonces como les mencionaba, dice, durante una inspección se detecta un extintor con el manómetro en zona roja. ¿Qué tipo de clasificación sería? ¿Una no conformidad crítica o moderada? ¿Cuál sería? Crítica, de todas maneras. De todas maneras. Vamos con la siguiente. Dice, un área de carga sin señal de advertencia. Dice, un montacargas opera regularmente en una zona sin ninguna señal que advierte el movimiento de maquinaria. Sí, Elar, te escucho. Bueno, solamente para acotar el caso anterior con respecto al tema del extintor, creo que la acción inmediata sería el cambio del extintor, ¿no? Porque si el equipo estaba, digamos, dentro de su periodo de tiempo útil o durante el año, quiere decir que ha perdido presión, ¿no? Entonces, es un extintor bueno, hay que cambiarlo de manera inmediata, ¿no? Y obviamente las acciones preventivas, ya sería la verificación de los otros extintores y ver si es que ese tema se refleja en los otros extintores. Estamos hablando de un PQS, ¿no? Porque tiene manómetro. Correcto. Y ahí te das cuenta que en este caso lo que has detectado, observado, te lanza una alerta. Y te dice, uy, si acá está vencido, posiblemente el resto también. Entonces me aseguro, ya ahí entra por el plano preventivo. Muy bien. Un montacargas opera regularmente en una zona sin ninguna señal abierta de movimiento de maquinaria. ¿Qué sería? ¿Una no crítica, no conformidad crítica o moderada? Dice opera regularmente. Sería crítica, ¿correcto? Porque opera regularmente y la zona no hay señal. Una acción inmediata, bueno, colocar señalización. Y una acción preventiva sería asegurarse cómo se encuentra la zona en general y establecer un plan de trabajo. Correcto. A ver, vamos con la siguiente. Un cable de extensión cruza
una zona de tránsito peatonal. No está fijado ni protegido. ¿Cuál es la clasificación esperada? Dice que es un cable de extensión, cruza una zona de tránsito peatonal. O sea, correcto, es crítica, ¿no? ¿Cuál es la acción preventiva? Fijarlo, de repente colocarlo dentro de una canaleta, inmediata, perdón. Y preventiva sería el aseguramiento de todo el cableado, es decir, verificar por las zonas cómo se encuentran el tema de las extensiones, el tema de cables. Tienen que asegurarse. Y eso también lo van a elaborar en un informe, ¿no? Para tener el detalle de cómo se encuentra el contexto de todo eso. ¿Correcto? A ver. Entonces, tips prácticos para inspeccionar. Tenemos, inspecciona con ojos, oídos y empatía. Es importante que no solo se base en, ya miro nada más, anoto, de repente una máquina tiene un sonido que está generando un tipo de alerta también. Entonces también es importante el escuchar. Y la empatía es, si tú encuentras de repente un acto inseguro y todo ello, también tienes que saber cómo comunicarlo, ¿no? No es como que, oye, deja de hacer eso, oye, no hay que llegar a la falta de respeto. Dice, no te familiarices con el riesgo. Ya, esto es recontra importante. No hagamos o no entremos a la costumbre de, ya, eso siempre ha sido así, esta empresa siempre es así. No, tú no tienes que adherirte a esa costumbre que pueda tener esa empresa. Más bien tú eres un agente de cambio. Tienes que proponer los cambios y las mejoras para que de alguna manera cambie esa mentalidad de ese lugar. ¿Correcto? Escucha a los trabajadores. Eso es importante también, escuchar a los trabajadores. Porque los trabajadores o el personal operativo son los que más conocen de las instalaciones y de alguna manera, si así lo llamamos, te puede facilitar el trabajo. Porque va a conocer zonas que de repente tú ni los conoces. Entonces, también es importante. Otro, toma fotos y registra. Aunque no sea grave, siempre hay que documentar. Al seguimiento real a las acciones. Siempre el seguimiento forma parte de la mejora continua. Y recordemos que una inspección no cambia el mundo, pero puede evitar que se apague uno. Entonces, procuremos inspeccionar de una forma efectiva, de una forma ordenada, planificada, estructurada y siempre con la finalidad de encontrar oportunidades de mejora. No vayan con una visión de fiscalización, ¿correcto? Ese sería todo por hoy, la clase de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la tercera clase, que creo que es el día sábado. Así que nos vemos, un abrazo, cuídense, hasta luego.